hay aquí quien se ofenda con este comentario que voy a hacer. A lo mejor por aquí hay algún cinéfilo o cinéfila que sea admirador o admiradora del personaje que voy a mencionar, pero la verdad es que me siento como el octavo marido de Elizabeth Taylor en su noche de bodas. Sé perfectamente lo que tengo que hacer, pero no se me ocurre cómo hacerlo interesante. Es decir, conozco el texto, pues lo conozco muy bien porque fue la tesis de Alejandro y yo la dirigí ahí en la Facultad de Ciencias Políticas. Esa es una de las grandes ventajas, por eso cuando me invitó Alejandro no dudé en decir que sí, porque ya no tengo que leer el libro. Pero he hablado tanto de esto, hablamos en el examen profesional, hablé con Alejandro pues 1000 veces durante todo el transcurso de la investigación, que ya no se me ocurre qué decir nuevo, pero vamos, lo voy a intentar. Primero digo que el libro partió, bueno, la tesis originalmente partió de dos premisas que discutimos Alejandro y yo en su momento. La primera era que una transición democrática presupone pasar de un régimen excluyente a un régimen incluyente, y que en México habíamos pasado de un régimen que excluía a todos menos al PRI a un régimen que incluía a todos menos al PRD, por decirlo retóricamente, pues, ¿no? Que había pues una transición interrumpida, inconclusa, trunca, precisamente porque no había la percepción, y no se nos olvide que en política lo que parece es, no había la percepción generalizada de que la izquierda estaba incluida en ese nuevo arreglo que se hizo sobre las rodillas, por cierto, de la transición. Yo cito frecuentemente lo que llamo el dato duro más terco del México reciente, contemporáneo, que es ese tercio de la población que cuando es encuestada sigue diciendo, lo decía en 2006 y lo sigue diciendo en 2011, en la última encuesta que vi, un tercio siempre, un poquito más, un poquito menos, 30, 35, 33%, dice hubo fraude en el 2006. Ese es un segmento muy significativo de la población que hace verdad esta hipótesis de que estamos en una transición interrumpida, inconclusa, trunca, como le quieran llamar, porque no existe un consenso para manejar el disenso, porque no hay un nuevo acuerdo en lo fundamental, y todas las transiciones terminan en un nuevo acuerdo en lo fundamental. Lo terminó en una nueva constitución en Sudáfrica, terminó en una nueva constitución en Chile, terminó hasta en Chile, imagínense, y qué constitución. En todos lados terminan las transiciones, en España no se diga, con un nuevo acuerdo en lo fundamental, que ahí sí hace que prácticamente todos o la inmensa mayoría de los ciudadanos del país en cuestión se sientan incluidos, se sientan parte de ese acuerdo. Esa fue la primera premisa. Y la segunda fue, primero quedaba claro que estábamos en una transición que no había terminado, estaba atorada, atronjada, y luego estaba también la idea de cómo íbamos a llegar a desatorarla, o cuál sería el punto, cuál sería el criterio para medir su conclusión. Ahí había otra premisa, pero esa ya era mía nada más, esa ya nunca supe si Alejandro la compartía o no, pero fue parte de la discusión a la que te referías con Pepe Woldenberg en el examen profesional, porque yo digo que nuestra transición democrática no solamente no ha concluido, sino que no sabemos bien cuándo empezó. Es decir, no está claro su inicio, y Pepe decía que no, esa fue la discusión. Y yo le decía, pues a mí no me queda claro el inicio de la transición democrática mexicana. Se inició cuando, en 68, se inició en 88, se inició en 77, ¿cuándo se inició? ¿Cuál es dónde está la mojonera histórica que diga aquí se inició la transición democrática?
Digo, hay muchos criterios y cada quien puede escoger el suyo, pero yo no veo un consenso en torno al inicio de la tradición democrática mexicana, como tampoco veo el final. Bueno, partiendo de esas dos premisas, entonces Alejandro pues empezó a hacer su investigación, y lo interesante del caso fue que pues estábamos no muy lejos en aquel entonces de la elección misma, de la elección del 2006, diríamos del annus horribilis del 2006. Estaba suficientemente cerca para provocar todavía emociones, sentimientos, para hacer más difícil el análisis racional, frío, objetivo. Y entonces, bueno, pues también fue el proceso de la investigación de Alejandro, el proceso de la escritura del libro, fue un constante vaivén, digamos, entre pues sus impulsos naturales y comprensibles de un militante que tiene un compromiso social, que tiene un compromiso político, y el estudiante de ciencias políticas que tenía que hacer una tesis, pues